Semper Regis, Odin Regis, vita de stabilis, cum obturat, et cum curat, ludum mentis agie. Soy Luis Carranza Torres, abogado, escritor, hincha de Belgrano, casado, padre de 2 hijos y con varias pasiones. Una es la literatura, la crónica y la historia. Por eso es que hoy estamos desde el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio de Tribunales 1 en la ciudad de Córdoba. Bienvenidos a Siete Puentes con Tamara. Estamos desde un lugar majestuoso y representante de la justicia de la provincia de Córdoba. Pero nada mejor que alguien que pasea por este lugar profesionalmente, investigando y aprendiendo un poco acerca de nuestra historia. Él es nuestro invitado de hoy, Luis Carranza Torres. Luis, bienvenido. Gracias, Tami. ¿Cómo andas vos? Bien, acá, feliz de encontrarte en este espacio que nos han reservado para tener esta charla entre nosotros. Es algo magnífico. Sí, hemos tenido la suerte que gracias a la gente de la presidencia del Tribunal Superior y de los chicos de protocolo que se han portado la verdad de 10, poder estar filmando desde acá. Contale a la gente que está del otro lado, ¿dónde estamos en estos momentos? En este momento estamos en el centro del Salón de los Pasos Perdidos, en el Palacio de Tribunales de la ciudad de Córdoba. Tribunales 1 en la jerga de los abogados o de los que tienen algo que ver con el quehacer judicial. A nuestras espaldas están la urna que guarda las cenizas de Dalmacio Vélez Arfiel, el autor del Código Civil, del primer Código Civil argentino, que hace poquito dejó de ser aplicado, reemplazado por el nuevo Código Civil y Comercial. Y este también en su tiempo, este palacio fue la obra pública más grande del interior del país, realizada por el ministro de Obras Públicas del gobernador Cárcano en ese momento, a mediados de los 20, que era Pedro José Frías padre, y que fue concluida cuando este señor, que era abogado además, Pedro Frías, era gobernador de la provincia de Córdoba ya en los 30. En el año 30. Y sé que además de tu profesión de abogado, te fascina la historia. Sí, es un vicio que tengo de chico. Bueno, contame un poco, ¿de dónde viene ese vicio? El gusto por la historia me viene de chico. Yo siempre he dicho que he sido una confluencia de posturas ideológicas de la historia, porque papá era rosista y mamá era sarmientista, uno más renovador y la otra mamá más clásica. Más conservadora. Más conservadora. Yo fui niño en los 70, o sea, mediados de los 70, entonces las discusiones en casa sobre la historia eran muy entretenidas porque nunca se perdía el respeto y siempre era gente que estaba siempre en casa. La lectura fue una cosa natural, entonces bueno, de ahí agarré ese gusto por la historia, ¿no es cierto? Y por la literatura también. ¿Naciste en Córdoba? Yo nací en Córdoba. En 1971. Ajá. ¿En qué barrio naciste? Yo nací en Alberdi. Fue también la impronta de lo que es la otra pasión que tengo, que es la futbolera. O sea, si nacías en Alberdi, era una consecuencia natural que ibas a ser hincha de Belgrano, no te quedaba otra. Y yo estuve ahí hasta que terminé la universidad y después por motivos profesionales tengo que ir a Buenos Aires. ¿Qué literatura te fue nutriendo? Mira, el primer libro así serio, por decir así, de literatura juvenil fue Robin Hood. Y después, ya de joven, a mí me gustó mucho lo que era el bestseller, digamos, de suspenso, John le Carré, Robert Ludlum, Julian J. Savarin, Ken Follett, títulos como El Día del Chacal, y también los títulos históricos. Y después, digamos, de los nacionales,
Osvaldo Soriano. Ya más pasado los 20 descubro ese autor que es Arturo Pérez Reverte, que también es absolutamente... Te voló la cabeza. Me disparó por el estilo, por el cuidado en los detalles históricos, por la pluma ágil. ¿Cuándo decidiste hacer tu primer libro? ¿Y por qué? Uno ve un poco historias que tiene para contar. El primer libro tiene mucho que ver con la historia de Córdoba, que no está acá porque está agotado, no se consigue en ningún lado, que es Yo Luis de Tejeda, que es la biografía, digamos, novelada de Luis de Tejeda, el primer poeta argentino y el primer escritor acá de Córdoba. Después vinieron en el camino de la novela histórica, vino La sombra del caudillo, sobre la época federal. Vamos a mostrarlo. Dale, ese. Después vino Los laureles del olvido, que es sobre la guerra del Paraguay y la historia del batallón Córdoba. La guerra del Paraguay fue tremendamente impopular en Córdoba, pero Córdoba tenía compromisos con esa nación argentina que empezaba a organizarse, sí, y había que mandar tropas. Entonces mandan un batallón, que en ese momento todavía el ejército argentino no existía, no era más que un conjunto de unidades que las provincias costeaban. Manda lo que se llama el batallón Córdoba, al mando de el coronel Olmedo, que es el mismo de la calle, digamos. Sí. Por eso digamos, de Anfunes para acá es Coronel Olmedo, sí, de Anfunes para allá es Paraguay. Qué bueno saber historia, ¿no? Para uno descubre algunas cosas sobre los lugares por los donde uno camina, digamos. Y fue un batallón que estuvo formado por todos los que no tenían otra que ir, o sea, el pobre, el huérfano, el que no tenía contactos con el poder, nada. Y se distinguen totalmente, como pasan a ser una de las unidades más heroicas, al punto que son en la batalla de Lomas Valentinas, que es la que abre el camino a Asunción y al fin de la guerra. Ellos se enfrentan nada menos que a la Guardia Presidencial de Solano López y la derrotan en un combate totalmente épico. Y bueno, yo tuve la suerte de rescatar del archivo histórico los diarios de campaña del coronel Olmedo. Contame ese proceso de investigación. Yo tuve ahí mucho apoyo de lo que fue algunos descendientes del coronel Olmedo por una parte, y los diarios del coronel Olmedo que están en el archivo histórico y que cuentan una guerra de primera mano, desde la visión del soldado de a pie, con todos los pesares, con todos los rigores y con todas las alternativas que tiene alguien en lo que sería la pequeña historia, como dicen los franceses, ¿no? Y me gustó ese enfoque, y ahí vi que había una novela, ¿no? Había más para contar. Había mucho más para contar, sí, sí. Con el libro siguiente, que es Secretos en Juicio, cuento un poco lo que fueron los años míos de ejercicio profesional en Buenos Aires. Y homenaje a algunos abogados que fueron centrales para mí en mi carrera profesional. Yo, en las letras también, pero en la profesión de abogado yo soy un tremendo deudor de muchísima gente que me ayudó mucho y al día de hoy me ayuda. ¿Qué tienen de Luis los libros o los personajes que vos has construido en tus obras? Tienen una mirada sobre determinado aspecto humano. O sea, en Secretos en Juicio, por ejemplo, lo que menos se cuenta es un juicio. El juicio es el telón de fondo. Me gustaron ciertas historias de colegas que las viví muy de cerca y que atrás de hechos mínimos hay grandes cuestiones de vida. Por ejemplo, yo en un estudio grande que trabajé vi que había gente que no se quería ir a la casa, seguía en el estudio hasta tarde, y atrás de eso había toda una historia que, bueno, es una de las historias que cuento. También está la gente que es excelente profesionalmente al costo de no tener una vida familiar o de haber destruido un matrimonio. Esas eran los pequeños hechos que me llamaban la atención y que me gustó reflejarlos en la novela. Tu última obra. Palabras silenciadas.
Sí. Contame un poco cómo fue el proceso, por qué este título. El título encierra una paradoja, también tiene mucho que ver con lo que es la Córdoba nuestra, con un periodo histórico que son los 20, que es el periodo en donde hay una sociedad tradicional, recatada, puertas hacia adentro, muy parca, que se abre a la vida pública. La mujer deja lo que es, digamos, su ámbito de actuación dentro del hogar para pasar a ser profesional y pasar a integrarse a la vida pública. Hay una liberalidad en las costumbres. Tras el horror de lo que fue la Primera Guerra Mundial, la gente se plantea masivamente la cuestión de que la vida pasa por ser feliz y no por cumplir ciertos mandatos atávicos. También es la época en la cual la inmigración ha dado su fruto en lo que son los argentinos de primera generación. Gente que es nacida acá, que vive este país, pero que la impronta que tiene es una cultura que trae de Europa, sí, de sus padres. Como fenómeno empieza a emerger ese fenómeno de la clase media que va a marcar tanto en Argentina a lo largo del siglo XX la realidad social, ¿no es cierto? Y dentro de esta Córdoba uno lo ve, quería ver un poco lo que son las familias de antes, donde había temas tabú, donde había cuestiones que no había que tocar en la mesa, donde para almorzar o para cenar las mujeres iban de vestido y los hombres tenían que ir de traje, donde los hijos le trataban de usted a los padres y los padres muchas veces también, donde hasta los esposos se trataban de usted con un respeto protocolar que hoy sería totalmente impensado, ¿no? Tenemos también las grandes transformaciones sociales. No te olvides que es una sociedad que pasa de estar, digamos, como medio de transporte el caballo, pasan a tener el automóvil, el auto. El tren empieza a dejar paso a lo que es la aviación, los grandes desarrollos técnicos, empieza lo que es el fenómeno de la radio, empieza el fenómeno, un poquito antes había empezado lo que es el fenómeno del cine. Es una Córdoba de 100.000 habitantes, es una Córdoba donde todos se conocen, pero que ha dejado de ser un pueblo ya, donde la vida social pasa por determinadas familias principales, y ahí cuento la historia de un amor que sale fuera de los cánones, entre Julia y Mariano. Hay un fiscal, ¿no? El fiscal... Mariano lo acaban de nombrar fiscal del Tribunal Superior, que es el cargo que recién se crea por esa época, tras la reforma constitucional de 1923. Y es un tipo que, digamos, viene medio flojo de papel en el derecho porque no ha sido buen estudiante y aparte no cree mucho en nada y en la justicia menos. Entonces va a ser una cosa que para la época va a ser completamente revolucionaria, que es nombrar como fiscal adjunto a una mujer. No cualquier mujer, sino una mujer con la que él tiene una relación que en público no se puede decir, pero que en privado es bastante fecunda. Y Julia es una persona brillante, que como alguien le dice en el libro, tiene la desgracia de haber nacido en ese tiempo y siendo mujer, porque si fuera hombre no habría no habría nada que la no pudiera lograr. Claro, pero en ese momento es también una de las primeras abogadas que se recibe en Córdoba y que lucha contra un mundo que tradicionalmente ha sido solo patrimonio de los hombres. Es de las primeras que entra a ese palacio de tribunales que no estaba acá. Estaba en donde está hoy la Biblioteca Córdoba, enfrente de la Torre Ángel, ahí era donde funcionaba. Esto se estaba construyendo en el momento de la novela, que también se toca en una parte. Para esta novela, ¿a dónde recurriste? ¿A qué archivos o cómo investigaste para centrarte tan bien en el año 20? Vos tenés una fuente histórica que es muy buena, que es los diarios de la época, que tenemos la suerte de tenerlos en la hemeroteca, digamos, de la legislatura de Córdoba. Hay cosas que son impensadas y uno... Por ejemplo, la parte de judiciales, que hoy en día propiamente no está, salvo en diarios especializados, digamos, podría ser Comercio y Justicia. En los diarios de tirada general, vos tenés una parte judicial donde salían
todas las sentencias que se habían dictado ese día o el día anterior en tribunales, cosa que al día de hoy sería impensado porque salían todas, las penales también, o sea, el que era condenado, el que era procesado salía con nombre y apellido, una cosa que ahora con los cánones contemporáneos de intimidad ningún diario lo publicaría, o si lo publicaría con toda la... O más reservado en algunas y en cosas. otro contexto, ¿no es cierto?, con las aclaraciones del caso y todo. Ahí directamente transcribían la resolución judicial y tenías todas las resoluciones judiciales que habían pasado. Era una Córdoba de muy pocos jueces. Vos imagínate, en penal en ese momento Córdoba tenía 2 jueces de instrucción nada más en ese momento. Y a nivel de publicidad... Una de las cosas que no ha cambiado respecto de lo que es hoy día, acordate que por ejemplo no había supermercados. Sí. Sí había tiendas de departamento, por ejemplo Gatti Chávez existía, que era lo más parecido a un shopping de lo que tenemos hoy día. Después había mucho de mensajería, mucho los horarios del ferrocarril para comprar, hasta cuándo se podía comprar pasajes o mandar carga. Contame por qué es importante para los jóvenes saber nuestra historia. Te muestra distintas formas con las que se afrontó un problema, te muestra distintas culturas. Yo creo que lo que te enseña también la historia es ver la fragilidad de la vida humana. O sea, el mundo de todos los días tuyo puede desaparecer más fácil de lo que uno piensa cotidianamente, ¿no? Gracias, Luis, por acompañarnos, por desasnarnos un poco respecto a una partecita de nuestra historia y de que conozcan los que están del otro lado que existe literatura que recrea todo esto que nos estás contando. Sí, la década de los 20 en Córdoba, que fue tan gracias, como puede haber sido en París o en Nueva York. Muchísimas gracias, Gracias Luis. a vos, Tami. Y nos estamos encontrando. Por supuesto. Hola, estamos aquí junto a Walter Brizuela para hablar de las profesiones. Hola, Walter. ¿Cómo estás, Tamara? ¿Qué decimos cuando hablamos de las profesiones? Bueno, mira, en el mundo actual todavía se entiende la profesión como el título universitario que uno logra. Sí. En realidad, en las investigaciones que hice, descubrí que hay otra forma de mirar las profesiones, que serían 7 en el mundo. Y eso hace que la profesión sea global. Las 7 profesiones serían empleado, autoempleado, comerciante, empresario, inversor, filántropo y político. ¿Cómo articulas eso? Para entenderlo de alguna manera vamos a dar una variable que es el tiempo. En el caso del empleado, que es el primer eslabón, piensa 13 meses. Vamos a hablar del tiempo. Piensa 13 meses. Son 12 meses del año más el sueldo no complementario y o sus vacaciones. Tenemos al empresario también que piensa por 10 años, porque en esos 10 años es el ciclo evolutivo de sus negocios. ¿Y ese ciclo evolutivo de dónde viene? El mundo de los negocios cambia cada 10 años. Perfecto. Y si uno puede adaptarse a esos cambios, evoluciona. En ocasiones es en 5. Pero si uno mira a 5 años, estamos parados como comerciantes. Perfecto. El comerciante mira 5 años, como máximo. Y si nos vamos al final de la cadena evolutiva, el político debería pensar por generaciones. Lo que sucede en el mundo todo, no solo en Argentina, es que muchas veces se piensan por el periodo en que voy a estar en el poder. 4, 8 u otra cantidad de años, depende de cada uno de los países. Entonces, si uno piensa por generaciones, podemos ver cómo desde el empleado, al comerciante y al político, visto desde el tiempo, hay una lógica evolutiva que hay que tener en cuenta al momento de ocupar ese rol profesional. ¿Y algún ejemplo que me puedas dar para entenderlo? Sí, allá por el año 2011 tuve un cliente en otra provincia distinta a Córdoba, que él era vicegobernador. Entonces estamos en la fase política. En la política, sí. Tenía una fundación para el tratamiento de los niños carenciados, y ahí era filántropo. Perfecto. Con el dinero que había obtenido como empresario, tenía inversiones, ahí era inversión. Tenía empresas, varias, dedicadas a distintos rubros, entonces era empresario. Después tenía una cadena de supermercados, por lo tanto es comerciante. Después
atendía en su profesión, por lo tanto, autoempleado. Y como tenía recibo de sueldo de sus empresas, también era empleado. Entonces él ganaba dinero en los 7 estadios evolutivos. ¿Eso es correcto? O sea, ¿se lo puede ver de una manera que estando en la política se puede aplicar a las otras facetas o es de a una? No, esta persona, digamos, mientras no haya compatibilidad entre cada uno de los sectores donde operan, entre cada una de las profesiones en que operan, no hay problema, como en este caso. Hay algunos casos que sí, pero en este caso no. Ahora, también esto se podría aplicar a cómo una persona, cuando empieza una profesión o cuando empieza a estudiar. A ver. Y te lo cuento con un ejercicio que hicimos con mi hija cuando ella decidió estudiar. Perfecto. Entonces me dice, papá, ¿cómo puedo hacer para progresar? Entonces yo le expliqué, ella va a estudiar kinesiología. Yo le expliqué que ella, con el título de kinesióloga, con la profesión de kinesióloga, va a ir a este tipo de profesiones para poder progresar. Entonces le explicaba, si ella es empleada de un hospital, va a ser empleada. Pero si ella tiene un consultorio particular y tiene su propio monotributo, va a ser empleada más autoempleada. Si junta con otros profesionales de la kinesiología, ponen un centro de kinesiología o de estética, sí, va a ser comerciante. Si se junta con otros profesionales de la salud, hacen una sociedad, va a ser empresaria. Con el producido de todo esto, podría tener plazo fijo, por ejemplo, o comprarse un departamento para alquiler y ahí sería inversora. Sí. Si le gusta la investigación del proceso evolutivo, para decirlo de alguna manera, de la kinesiología, y hace una asociación civil o una fundación, ahí está en el mundo de la filantropía. Y si ella elige ser intendente, gobernadora, presidenta de la nación, está en el campo de la política. Así que no importa qué profesión tengas, siempre y cuando sepas respetar cuál es la verdadera profesión por la cual el mundo te paga. Como siempre, Walter, sumamente claro. Estoy más que segura que del otro lado van a ver a la profesión que uno elija o que está transitando como de manera más clara. Me alegro mucho. Así que nos estamos viendo, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Nos estamos viendo el martes que viene, pasada la medianoche, por Canal 12.